En menos de un mes tendremos la elección en nuestro país. Habrá un presidente electo. La pregunta es si el presidente tendrá el poder para hacer un gran gobierno. No solo un buen gobierno, requerimos un gran gobierno para poder transformar el país, para poder resolver tantos temas que están hoy pendientes. De eso hablaremos hoy, del poder y lo difícil que es gobernar. A menos de un mes de las elecciones, es imperante que quien aspire a gobernar nuestro país defina para qué quiere el poder. Solo teniendo claro el objetivo social del poder, es posible construirlo y ejercerlo. En este sentido, los candidatos presidenciales deben explicar para qué quieren el poder y el cómo. A partir de ello, van a generar acuerdos, consensos, alianzas y coaliciones para ejercer con capacidad una democracia. El reto de la siguiente administración radica en saber cómo gobernar, sobre todo en un contexto en el que hay una sociedad cada vez más informada, participativa y demandante. Quien resulte electo el próximo 1 de julio deberá aprovechar el tiempo de transición para delinear un plan de gobierno en donde fundamente las bases de su administración. Al respecto, en México, el periodo que transcurre entre la elección presidencial y la toma de protesta es uno de los más extensos del mundo democrático. En total, son 5 meses que se disponen para establecer un diálogo con las distintas fuerzas políticas del país. Está en duda si el próximo presidente de la República tendrá la capacidad que se requiere para ejercer un buen gobierno. Para ello debe distinguir entre el acceso al poder y el ejercicio del poder en un gobierno democrático, a través del cual podrá impulsar una agenda que funcione como medio para transformar la realidad de nuestro país. En efecto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios en 2017 fue de 80 casos. Además, 2018 inició como el año más violento en los últimos 20 años, medición arrojada tanto a través del indicador relativo a los homicidios como a través de los indicadores de delitos del fuero común. También, de acuerdo con el Coneval, hay más de 53 millones de personas en pobreza, es decir, casi la mitad de la población del país. En este contexto, el reto del próximo gobierno es construir un gran gobierno, uno que transforme el país y pueda resolver de manera inmediata los temas que han dejado pendientes las anteriores administraciones. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de México Social. Y estamos a semanas, días de la elección presidencial. Tendremos presidente o presidenta en julio. Y una de las preguntas que nos hace Eduardo Robledo, maestro, investigador, un personaje que tuvo capacidad de ejercer el poder en el siglo pasado, nos hace una pregunta que creo que es muy relevante. ¿Por qué es tan difícil gobernar? Y en ese sentido, Eduardo, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y déjame empezar en una frase que está en uno de tus libros. Sin duda tendremos un triunfador. Alguien ganará las elecciones en julio. El tema es, como tú lo planteas, si tendrá el poder para construir lo que bien pones tú, un gran gobierno. No solo un buen gobierno. Así es. Gran gobierno para todas las agendas que después entraremos en las dificultades. Entonces, haz visible esto que pones tú con tanta claridad en tu libro, en que ganar la elección no significa obtener todo el poder. Así es. Y gracias por estar aquí, Eduardo. Al contrario, Mario Luis, un gusto estar en un programa de esta categoría y de este nivel. Mira, yo efectivamente planteo que dos cosas básicamente. Quien aspira a ejercer el poder tiene que responderse una pregunta: ¿para qué quiere el poder? Y la segunda cuestión que planteo es: ¿qué es lo que pretende? ¿Ganar la elección o ganar el poder? Porque hay gobernantes que ganan la elección, ejercen su gobierno durante 6 años y no ejercen el poder. Si entendemos este poder como la verdadera capacidad de la transformación de la sociedad. Entonces, un gobernante puede ganar una elección, durar en el encargo para el que fue electo 3 años si es alcalde, o 6 años si es gobernador o si es presidente, y no ejercer el poder. Porque la idea de confundir la autoridad con el
con el poder es muy común. Quien gana una elección en el momento en que triunfa, ¿sí?, tiene facultades constitucionales, autoridad para ejercer administrativamente el gobierno. Pero eso no quiere decir tener el poder para transformar a la sociedad. Déjame usar una de tus frases. Tiene autoridad para administrar. Así es. Digamos, el poder que está, digamos, así es, contenido. El poder formal. El poder formal. Así es. Pero tiene que hacer algo, que son muchas cosas, claro, para no solo ganar la elección, sino construir el poder para poder transformar. Así es. Y en ese sentido, déjame entrar. O sea, ¿cómo se construye el poder? Porque esta distinción tan fuerte, pero tan real, que el que gana la elección, el que va a ganar la elección en unas semanas, necesita articular todo el poder posible para poder realizar, planteemos que tiene una idea de para qué. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede construir el poder, además de ganar la elección? Claro. Primero, desde ganar la elección, desde la búsqueda del triunfo electoral, tiene que saber qué está dispuesto a hacer y qué cosas no está dispuesto a hacer. Porque si no entiende, si no comprende, si no acepta que el poder es un proceso en el cual el poder solamente es un medio y no un fin, si este candidato entiende al poder como un fin, va a ser muy difícil que pueda comprender algunas cuestiones sobre esta forma de ejercer el poder. Si entiende que el poder es un medio que le va a permitir transformar, que tiene otros propósitos mayores, es posible que sí comprenda esta parte. Y desde la elección dirá que hay cosas que no está dispuesto a hacer porque le van a impedir ejercer el poder. Va a poder ganar la elección tal vez, pero no va a poder ejercer el poder. Ahora bien, efectivamente, como tú lo mencionas, un gobernante gana la elección y tiene el poder para administrar. Pero ya esta sociedad no requiere solo de una eficiente, transparente administración. Requiere de un liderazgo capaz de transformar a la sociedad, capaz de incorporar a la sociedad en estas nuevas exigencias que existen. En ese sentido, planteas un tema que está en el centro de la construcción de liderazgos. Los liderazgos se construyen haciendo política, sí, articulando voluntades, convenciendo, reconociendo diferencias. Por supuesto. Pero este proceso está hoy, digamos, sumamente cuestionado. Nos encontramos con candidatos en esta elección que todos de alguna manera rechazan la idea de que son políticos. Todos dicen que son una especie de ciudadanos que por distintas razones representan causas. Entonces, la paradoja es que hoy nos encontramos con personajes que quieren ser jefes del Estado mexicano, pero que no asumen, o más bien en un sentido muy pragmático, asumen que decir que hacen política o que son políticos no es lo deseable. Sí. Entonces, ¿cómo haces compatible esta negación de lo político, la política, con la necesidad de construir un liderazgo y esta enorme, yo diría, paradoja? Tocas un punto muy importante, Mario Luis, porque efectivamente este deslinde, por decirlo así, de la política, a mí me parece sumamente contradictorio, me parece muy incongruente, porque recordemos una frase de don Jesús Reyes Heroles: la política es tan limpia que ni los políticos sucios logran mancharla, decía. ¿Sí? Bien, la política en sí es un instrumento del ser humano, por lo menos los últimos 2000 años, ¿no? En este proceso, pues han habido diferentes formas de ejercer esa política y demás. A mí sí me parece muy cuestionable cuando existe esta parte de diferenciarse o de la política o de los partidos, ¿sí? Los partidos, no hay democracia posible sin partidos. Hay que perfeccionarlos, hay que mejorarlos, por supuesto que sí, pero no se puede rechazar y excluir
la vida de una sociedad sin partidos Y en políticos. ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu apreciación? La mía es de que en este proceso electoral los partidos han sido llevados al límite del desgaste, de su erosión de identidades, de una noción en la cual se pierde la diferencia entre ellos. Claro. Entonces, el mismo proceso electoral democrático ha permitido la erosión de los partidos que hoy, bajo esta fórmula de coaliciones, pues creo que todos, por lo menos yo, tengo una gran confusión de qué representan todos. Sí. Entonces, en ese sentido, comparte esta visión que este proceso electoral ha acelerado este desvanecimiento de los partidos políticos. Mire, yo creo, Mario Luis, que vamos a esta elección, y es común decir, una elección inédita. Sí, obviamente que lo es. Todas las elecciones son inéditas, Sí, nunca claro. se repiten unas a otras. Sin embargo, en esta, no cabe duda, Mario Luis, que esta es una elección que refleja de la mejor manera el amplio proceso de democratización de nuestro país. Porque si analizamos el proceso y sus contendientes, rápidamente veamos. Hay un candidato que lo es por tercera vez con un partido que tiene 2 años de registrado. Hay un candidato que es que es candidato de un partido que tiene 89 años y que por primera vez en 89 años tiene un candidato que no es miembro del partido. Hay un candidato que es la suma de 2 partidos que históricamente estuvieron en disputa, en posiciones ideológicas enfrentadas, etcétera, etcétera. Y candidatos ciudadanos o candidatos independientes. Esto no era posible verlo hace algunos años. Y esto te refleja que sí es el proceso de democratización política, pero que nuevamente los partidos han quedado atrás, se han rezagado de la exigencia de la sociedad, se han rezagado del avance, de la evolución, de las exigencias de las organizaciones sociales y de las manifestaciones de la sociedad. Si vemos el peso de esta elección que los jóvenes van a tener, en donde el número de jóvenes que van a votar por primera vez casi llega a 15 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, o los jóvenes que están entre 24 y 29, entre 18 y 29 años de edad, suman un número muy importante de los electores, un porcentaje que casi es más del 30%. Bueno, yo no sé si estos jóvenes tienen alguna relación con los partidos. Bueno, seguramente me cuesta mucho no. trabajo. O sea, esta es la paradoja. Reconozco como tú que nuestra democracia permite esta expresión de pluralidad, pero a la vez también nuestra democracia hace evidente esta erosión de los partidos políticos, en la cual muchos de los jóvenes que nos pueden estar viendo, pues pueden votar, pero no desean ser parte de estos partidos políticos ni compartir con los políticos que los dirigen, aunque digan que no son políticos, ni hacer una vida política en partidos, cuando ellos hacen muchas cosas políticas. Y en ese sentido, reconozco, y hay que defender y fortalecer y digamos, reivindicar la democracia que se ha construido, pero también plantear lo que está atrás. El proceso electoral, a mi juicio, también ha erosionado una de las llaves de la democracia, partidos políticos. Déjame un corte y regresamos. ¿Cómo no? Porque en el fondo lo que Eduardo Robledo, un hombre que después de una experiencia de gobierno, de administrar, pero también de ejercer el poder, se ha dedicado en este siglo XXI a estudiar el gobierno, la administración y el mismo poder, y ha construido algo que me gustaría que platicáramos como un planteamiento para resolver la enorme complejidad que implica el poder. ¿Se puede gerenciar el poder? Porque en ese sentido la pregunta que nos hacemos muchos y que él plantea en su libro es, ¿por qué es tan difícil gobernar, aun cuando tienes la legitimidad democrática? De eso hablaremos regresando del corte. Eduardo, al final del pasado corte hablábamos de
una realidad que creo que es evidente. Es muy difícil gobernar. Y por otra parte, hay que ejercer el poder, hacerse del poder para poder gobernar. Y tú construiste y planteas algo que sin duda es yo diría que sin duda, un planteamiento muy importante. Se puede gerenciar el poder, nos planteas. ¿Qué quieres decir con gerenciar el poder? Porque por una parte está esta reticencia a hacer política, a dialogar, a convencer, digamos, a sumar poder. Y por otra parte nos vemos gobiernos atrapados en enormes dificultades de administrar y de gobernar, no se diga plantear una agenda. Y ante todos estos dilemas tú nos dices, hay una herramienta, hay una manera de pensar que se llama gerencia del poder. ¿Qué quieres decir cuando nos dices que se puede gerenciar el poder? Bien. Primero, yo creo que siempre ha sido difícil gobernar. Yo creo que ahora es más difícil gobernar. Y por eso este intento de reunir una metodología, una propuesta de gerencia del poder como una herramienta para quienes tienen la responsabilidad como gobernantes, de contar con elementos que le puedan auxiliar, que le puedan ser útiles en el proceso, en esta tan difícil tarea de gobernar. Tu pregunta es, ¿se puede gerenciar el poder? Sí, siempre que acepte el gobernante, acepte que el poder es un medio, no un fin. Y dos, que acepte que el poder es un proceso que se inicia desde el acceso, desde la conservación y desde la distribución del poder, para cumplir una regla de la ciencia política. Es decir, si acepta esto, sí es posible gerenciarlo. Si no acepta estos elementos, es imposible hacerlo. Si un gobernante no tiene claro para qué quiere el poder, no tiene una intencionalidad clara, pues va a ser muy difícil que se pueda gerenciar. Si ese gobernante no va a entender que el poder es solamente un medio y no un fin, va a ser muy difícil que se pueda gerenciar. Pero si es al contrario, sí, claro que sí se puede, porque el gobernante cada día más, ante las exigencias sociales, ante las exigencias de contar con menos recursos, más exigencias, la urgencia de tomar decisiones, los gobernantes justamente tienen dificultades en la administración de su tiempo y de los tiempos. Tienen dificultades en la toma de decisiones. Luchan durante toda su vida por tener un cargo y cuando llegan al cargo lo único que no quieren es tomar decisiones. Cuando un gobernante no tiene capacidad de administrar el tiempo y los tiempos, cuando no tiene capacidad de tomar decisiones, ¿sí?, y las elude, cuando tiene una serie de acciones y confunde lo que es el gobierno con la administración, y se pasa el tiempo en inauguraciones, en visitas, en cuestiones en las que él fue contratado por la sociedad para que sea un árbitro de la sociedad, para tomar decisiones, ¿sí? Y para eso se requiere pensar, se requiere tener tiempo, se requiere discutir, se requiere escuchar, se requiere saber, conocer diferentes formas, diferentes soluciones a un problema. Déjame hipotéticamente, académicamente, plantear un escenario, me gusta tu reflexión. El 2 de julio habrá alguien que ganó las elecciones. El 2 de julio tendrá sin duda la legitimidad democrática. Ganó con un margen suficiente para declarar indudablemente que es el presidente, jefe del Estado de este país. Ganó la elección, pero ahora tiene que ganar el poder, usando tu frase. Hipotéticamente, yo asumo que quien quiera que gane tendrá la elección, pero no tiene el poder suficiente para construir, hipotéticamente, la agenda que supongamos que tiene. Nuevamente, otro supuesto de este escenario. El que gana tiene una agenda, pero no tiene el poder
porque en el proceso, en este ejercicio académico, pues tuvo la capacidad de marketing, como dicen ahora, tuvo la capacidad de movilización, pero finalmente no sumó suficientes recursos humanos, políticos para el poder. ¿Qué debería plantear o qué debería, de acuerdo a tu libro académicamente, qué debe hacerse el 2 de julio? O sea, ¿cuál sería, digamos, en un ejercicio teórico, realizar los primeros 60, 70 días antes de la toma de posesión? Sí. En este supuesto de que ganó la elección, pero no tiene el poder. Bien. Primero, tocas un tema fundamental, legitimidad. Lo primero que se requiere para poder ejercer el poder es tener legitimidad. El gobernante que triunfe, si tiene esa legitimidad, tendrá un trecho fundamental para poder construir el poder. ¿Qué tiene que hacer? Efectivamente, Mario Luis, tú has tocado nuevamente un tema clave. Entre el triunfo electoral y la toma de posesión, hay un interregno, hay un tiempo que es estratégicamente, para mí, el más importante. Ahí es en donde se construye realmente lo que va a hacer el gobierno. No todos los gobiernos saben utilizar ese tiempo. No todos los gobiernos entienden ese tiempo. Terminan la campaña y al día siguiente se van de vacaciones, porque estuvo muy intensa, porque fue muy desgastante, porque fue muy agotadora. No hay vacaciones. Al día siguiente, sí, exactamente, para mí lo que tiene que hacer, y esta es una disputa que tenemos en la George Washington con varios maestros, porque algunos discrepan y dicen, no al siguiente día, porque yo sostengo que al siguiente día. Y ellos dicen, no, una semana después. No, al siguiente día, lo primero que tienen que hacer es tocar la puerta de quienes fueron sus adversarios y convocarlos a sumarse a un proyecto que ganaron. Sumar a plantearles, tú luchaste por 5 cosas, construyamos tal vez no las 5, pero ¿cuáles podemos construir por las causas que tú luchaste? Sí, para mí eso es lo que tiene que hacer un gobernante que triunfa, que gana una elección en un municipio, en un estado o en un país. A los primeros que tiene que convocar es a quienes fueron sus competidores. Y segundo lugar, construir en ese periodo entre un candidato triunfante y un gobernante eficaz, la diferencia está en cómo utilizar ese tiempo. Eso es fundamental. ¿Cómo va a construir ya con elementos concretos, ya con la responsabilidad de haber ganado, las líneas que son básicas para la transformación del proyecto por el que se lucha? Eso me parece que es el tiempo estratégicamente más importante. Digamos que, como lo pones en tu libro, lo que tiene que hacer es política, política y política. Claro. O sea, hay 3, tú lo pones de esa manera, ¿no? Sí, bueno, es que una campaña política es eso, es una campaña política. Y esta se gana con política y con política, porque hemos caído en pensar en que el marketing puede sustituir a la política. Yo creo que hoy no se puede evitar el uso del marketing. Yo creo que el marketing es un instrumento fundamental en una campaña en donde la comunicación es un instrumento clave, básico, fundamental de una campaña. Pero lo que no puede hacerse es sustituir todo por el marketing. Y el gobernar implica comunicar. Fundamentalmente es comunicar, pero comunicar bien. Yo creo que todos los gobiernos comunican, pero todos comunican mal. Y es comunicar, y como todo proceso de comunicación, implica escuchar. Primero, es que ahí viene otra confusión, estimado Mario Luis, porque comunicar piensan que es informar. Y son 2 cosas diferentes. La información es una parte importante, sin lugar a dudas, pero informar es un monólogo en el que yo estoy diciendo mi verdad o las cuestiones que yo planteo. El tema de la comunicación es esto que tú mencionas, es escuchar. Es decir, empieza por escuchar, empieza por dialogar con la sociedad. Eso es la comunicación. Y ahí también hay esa confusión de
confundir la información con la comunicación y pensar en que utilizar los medios, que por supuesto se tienen que utilizar, pero cómo los utilizas, ¿no? Y cómo estableces una comunicación personal en donde la sociedad opine, la sociedad participe, la sociedad cuestione y sea atendida y escuchada. Ese es el elemento fundamental. Yo creo que una de las grandes dificultades que los gobiernos tienen para lograr sus propósitos, para tener un gobierno eficiente, es la falta de comunicación, no de información, de comunicación. Quiero decir, más bien, la falta de escuchar a la sociedad, la falta de ser capaz de debatir con la sociedad. Sí, un diálogo que permita reconocer que aún el jefe del Estado, un diálogo social, pueda tener un diálogo social que permita. Dejen un corte y regresamos porque me gustaría nuevamente en este escenario, ahora real, de un país con profundas desigualdades, un país con grandes agravios, las violencias infinitas que duelen tanto y han lastimado a tanto, a miles, un país que no crece económicamente, en el cual tenemos una cascada de ofertas y propuestas, digamos, una vez de este interregno, la población, el país espera respuestas claras. Claro. Y necesita entonces un gran gobierno, que ahí comparto y subrayo tu adjetivo, no un buen gobierno, y es parte de la fortaleza del libro de Eduardo Robledo. Y en ese sentido implica algo que tú planteas y que nuevamente es parte de estas contribuciones que haces en la reflexión del poder. Necesita articular el quinto poder. Déjame ir un corte y háblanos de este quinto poder como un elemento inevitable, necesario, para construir un gran gobierno. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del día después de la elección. Esta elección que está a punto de darse en unos días, que dará, esperemos, la legitimidad democrática a quien gane, pero a partir de ese momento, al día siguiente, en la mañana siguiente, al amanecer, quien gane tiene que reconocer que todo empieza a partir de ahí en el proceso de construir un gobierno, un gran gobierno que logre confrontar todo lo que ha caracterizado al México social: pobreza, desigualdad, exclusión, marginación, gran vulnerabilidad. Vamos a un corte y regresamos con Eduardo Robledo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de lo difícil que es gobernar. Estamos especulando del día después de la elección, esta elección que tendrá en algunos días, y estamos planteando una diferencia que me gustaría que Eduardo Robledo, quien ha escrito este libro, ¿Poder para qué? ¿Por qué es tan difícil gobernar?, nos permita subrayar una diferencia que planteas y que creo que es muy importante. No necesitamos un buen gobierno, queremos un gran gobierno. Me gustaría que sobre eso elabores, porque comparto el adjetivo, pero me gustaría que lo caracterices. No? ¿Qué significa un gran gobierno? ¿Cómo no? Gracias, Mario. En efecto, yo creo que las sociedades hoy ya no se conforman con tener buenos gobiernos. Las sociedades hoy exigen algo más que un buen gobierno. Debo decirte, Mario, que desde mi perspectiva, y yo creo que para muchos tal vez coincidamos, hacer un buen gobierno no es tarea fácil. No es tarea fácil hacer un buen gobierno. Sin embargo, si se logra hacer un buen gobierno, es decir, un gobierno que sea transparente, con ausencia de violencia, eficiente, eficaz, como planteas, que sea eficaz, que sea un gobierno, lo que el Good Governance plantea en el Banco Mundial, los 6 elementos que hacen un buen gobierno. Lograr eso no es tarea fácil, no es tarea sencilla. Sin embargo, ya la sociedad no está satisfecha con solo tener un buen gobierno, por una razón en la cual yo comparto plenamente. Es decir, tener un gobierno eficiente, claro, pues es su obligación ser eficiente. Tener un gobierno transparente, pues, por supuesto, eso no es una oferta que tienen que hacer, no, es y una déjame obligación. ponerlo en una percepción, un ánimo democrático, como tú pones, en el cual permea esa sensación de la gran corrupción, de la gran impunidad. Sí.
Hacer un gobierno eficiente, eficaz, transparente, es condición necesaria, yo pondría. Bueno, básica, es una obligación, es una responsabilidad, no es una oferta, ¿sí? Un gobierno con ausencia de violencia, un gobierno con participación social y demás, son los elementos básicos de un gobierno. Sin embargo, hacer un buen gobierno no es tarea fácil. Pero la sociedad hoy, y con toda razón, ya no quiere solamente un buen gobierno, exige un gran gobierno. Y la diferencia entre un buen gobierno y un gran gobierno es que con un buen gobierno pues logras administrar bien las cosas, logras hacer transparentemente las cosas, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Sin embargo, no es suficiente. Para poder transformar a la sociedad, para poder cambiar a la sociedad, para poder dejar los lastres que nos han sujetado y demás, para poder dar ese gran paso que la sociedad exige, se requiere de un gran gobierno. Un gran gobierno en donde efectivamente, como tú lo has mencionado en otras ocasiones también, lo primero que tiene que hacer es construir más democracia, ¿no? Más democracia, ¿sí? Lo sabemos todos, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Se requiere de liderazgos que sean liderazgos horizontales, quinto nivel, como se denominan ahora, que no son liderazgos verticales, ¿no? Sino son liderazgos construidos con el consenso, con la participación, construidos a partir de entender que en una sociedad como la nuestra, los gobiernos ya no pueden solos hacer todo, como lo fue en otro momento. Y es cuando introduces, déjame interrumpirte aquí, porque para mí es muy importante que quien nos pueda estar viendo tenga esta definición de conceptos. Tú claramente pones en el libro que una cosa es la gobernabilidad y la gobernanza. Claro. Y ahí es donde entran estos dos conceptos. Así es. O sea, se puede tener gobernabilidad y no necesariamente una gobernanza. Así es. Sí. A ver, llévanos sobre ese razonamiento Bien. que estabas, de hecho, explicando. Es decir, la gobernabilidad se construye a partir con los recursos que el gobierno tiene, los recursos materiales, las facultades jurídicas, los recursos presupuestales, etcétera, ¿sí? Logra la paz social y el desarrollo. Que es lo que una sociedad exige, la armonía, la convivencia, una tranquilidad para poder estudiar, trabajar y demás. Esa es la gobernabilidad, lo cual es fundamental en una sociedad. Sin embargo, la gobernanza, como yo la entiendo, es una nueva forma de gobernar, que es diferente. Una nueva forma de gobernar en la que parte de esto que mencionaba hace un momento, María Luis. Ya no puede el gobierno solo hacer todo. Hoy el gobierno requiere de la sociedad y del sector privado para poder gobernar. Porque no puede, no tiene los recursos, los medios y sobre todo no cuenta con el suficiente consenso muchas veces para poder llevar a cabo sus acciones, sus obras y demás. O no tiene los recursos suficientes o no tiene el consenso que le permita lograrlo. Digamos, el gobierno no puede solo. Ya no puede solo. Y en ese sentido, lo esperable ahora en julio es que quien sea presidente construya una nueva gobernanza. Así es. Construya. Mira, si tú revisas, perdón la interrupción, Mario, pero si tú revisas cuáles son las amenazas de la humanidad, ¿sí? Y no es una opinión mía, es una opinión de una fundación de Oxford, es que junto a las amenazas que tiene la humanidad de el surgimiento de volcanes, la nanotecnología, el cambio climático, etcétera, etcétera, uno de los grandes amenazas es la mala gobernanza. Hoy la mala gobernanza recorre al mundo, no solamente a la región de Latinoamérica. Y ahí donde entra y lo subrayo porque son de los subrayados que hice en el libro, es que finalmente la mala gobernanza o esta polarización de la sociedad tiene un sustrato, la desigualdad. Claro. Y lo pones claramente, citando incluso una cita que habla de la desigualdad, es origen de la disidencia.
Así es. Y somos un país profundamente desigual. Déjame decir que alguna de las cosas que yo he extrañado de este proceso electoral es la omisión de hablar de la desigualdad. Así es. Cuando está en el sustrato de la polarización, más allá de los agravios o de los discursos electorales, espero, y que son impedimentos a esto que planteas. O sea, para tener gobernabilidad se tiene que gobernar de una manera diferente, y en esa entra este nuevo concepto de gobernanza, Sí. que implica dialogar con todos, sumar a todos, Sí. en la noción de que el gobierno no puede hacer las cosas. Así es. Por supuesto. Esta es una parte esencial, porque si tú no entiendes que la gobernanza lo que tiene que construir esta parte, estás negando la posibilidad de decir, ¿para qué quiero el poder? Si tú no entiendes, yo lo que creo que tendría que ser es, quiero el poder para luchar contra el gran flagelo de nuestro país, que es la desigualdad, ¿no? El gran tema de este siglo es cómo vamos a construir la ciudadanía social de los mexicanos. La mitad de los mexicanos no son socialmente ciudadanos. Son jurídicamente ciudadanos, son políticamente ciudadanos, tienen sus derechos a salvo, por decirlo así, en lo político y en lo jurídico, pero socialmente no lo son. Y nos va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo poder conseguir la ciudadanía social. Los gobiernos tendrían que sentar, el próximo gobierno tendría que sentar, independientemente de quien gane, desde mi óptica, sentar las bases de esa nueva ciudadanía social que hay que construir en México. La ciudadanía política nos llevó un siglo construirla, del sufragio efectivo a la alternancia pasaron 90 años. La ciudadanía jurídica de los mexicanos en el siglo XIX pues nos llevó otro siglo. Así es. Ahora la ciudadanía social es el gran reto de la República y tendría que ser el gran reto de los gobiernos, ¿no? Y seguiría el gran planteamiento de una agenda que construya pues, un Estado democrático, con una economía ética, con una ciudadanía activa, como de la Cortina lo ha planteado en términos de los, digamos, requisitos básicos para construir un México social. Déjame un corte y regresamos para articular este concepto poderoso que planteas en el libro de un quinto poder, que está alrededor de esta convicción, la convicción tuya y de muchos de nosotros, que se equivoca quien piensa que puede gobernar solo con los suyos, aunque sean muchos, y no reconocer la enorme complejidad de sociedad, la enorme realidad de una democracia real que tenemos, pero que necesita construirse, solidificarse, defenderse. Y en ese sentido creo que comparto contigo que el gran planteamiento para un gran gobierno es la convicción de construir más y más democracia para enfrentar los desafíos y los retos que implica que solo 2 de cada 10 mexicanos, déjame usar otra cifra de Coneval, son los únicos que no son ni pobres ni vulnerables. 8 de cada 10, o sea, más allá de los 53 millones, viven pobreza, pero también vive la carencia de salud, de educación, de empleo, de seguridad. Y ese es el gran desafío de quien en unas semanas podrá decir que ganó democráticamente la elección. Ahora esperemos que tenga la convicción democrática y la capacidad de articular el poder para construir un gran gobierno. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el último corte, Eduardo, y quiero aprovecharte al máximo. Gracias. A reserva de invitarte nuevamente, ahora que tengamos un nuevo jefe de Estado y hagamos un balance de este interregno, ver si realmente, ojalá les mandes un libro a quien gane y pueda leerlo y lo lean él y su gente. Háblanos del quinto poder. Terminas tu libro con ese capítulo, habla del quinto poder, con unos elementos, digamos, fundamentales, importantes, que está dentro de otro concepto que es una realidad, la fragmentación del poder de la sociedad. Así es. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocer este quinto poder? ¿Y qué quieres decir cuando dices hay un quinto poder que es importante articular al proyecto de un gran gobierno? El quinto poder
Mario Luis, desde mi óptica, es el derecho de veto de la sociedad. Un derecho de veto que existe en la sociedad, pero que en un régimen autoritario no se puede ejercer. Cuando una sociedad se democratiza, como la nuestra, cuando el régimen autoritario empieza a ser acotado, ¿sí? Y hay un proceso de democratización, avanza el proceso de democratización, la relación, en vez de ser vertical, pasa a ser horizontal, surge el quinto poder, se manifiesta, mejor dicho, porque el quinto poder está ahí, y tiene voz y tiene acción ante la imposición de una autoridad, ante la acción que aparentemente puede ser en beneficio de una comunidad, por decirlo así, pero que no es tomada en cuenta, que es excluida. Decisiones que en un régimen vertical pues se toman más allá de quieran o no. Ya las decidió el gobierno y esto se hace. Pero cuando tienen derecho de veto, cuando tienen la expresión de su opinión y de sus derechos. ¿Y este derecho de veto cómo lo ejercen? Porque ya pasó la elección. Sí. ¿Cuál es el proceso que la sociedad, digamos, este quinto poder puede vetar algo que considera que afecta sus intereses? Claro, Mario Luis, hay cientos de obras municipales, estatales y federales que están suspendidas porque una comunidad, porque inversiones incluso, que no se pueden llevar a cabo porque las comunidades protestan, porque... El gasoducto que no puede, que es parado porque abusa. Ese es el quinto poder, ¿no? Ese es el quinto poder que es... El tren que es parado, la minera que es cuestionada porque está abusando. Claro. Hay cosas que es delincuencia y otras cosas que son, es la expresión de cuando una sociedad es marginada de la decisión, cuando una comunidad no es tomada en cuenta en una acción que se va a tomar, que se va a hacer en su beneficio incluso, ¿no? Muchas veces vemos que se va a hacer un drenaje por el que lucharon durante 30 años y cuando se va a hacer el drenaje se oponen. Y no es que se opongan al drenaje por el que han luchado, sino la forma en que el drenaje llega, la obra del drenaje llega a esa comunidad. Claro, de consulta, de participación, de que la gente... tiene derecho a opinar. Claro, tenga derecho de opinar en esto. Esto es el quinto poder, que no es otra cosa más que el reflejo de la fragmentación del poder. Porque cuando la sociedad se democratiza, si los gobernantes no la entienden y no comprenden que la democratización de la sociedad conlleva la fragmentación del poder, y esto, en vez de verlo como un efecto de la democratización, lo ven como una maldición, ¿sí? Bueno, van a tener un problema serio para ejercer y viene esta nostalgia de lo absoluto, ¿no? Claro. Tener mayoría en todo para poder imponer. Así es. Y eso es un asunto, digamos, regresivo. Totalmente. Y que finalmente pone nuevamente a la democracia en mayor tensión. Por supuesto, porque esa democratización, te decía, al no entender que la sociedad tiene ese derecho, ¿sí? En vez de sumarla, se confronta. Y ahí es en donde vienen los problemas. Y tú sabes muy bien, tú eres un experto de estos temas en nuestro país. Una lucha social, mientras esta tiene espacios de construir un consenso, espacios de diálogo, espacios de acuerdos, se pueden radicalizar y demás, pero siempre se llegará a un punto. Pero en el momento que se pasa una línea y esto se convierte en un problema de dignidad, las cosas difícilmente van a tener solución. Y eso es muy común que suceda. Es muy común que suceda porque se toma una acción y repito, esto no le sucede solamente al gobierno, le sucede al sector privado. Es muy común ver que inversiones del sector privado no se puedan llevar a cabo por esta manifestación social. Y es muy común también de culpar a la comunidad. Y por otra parte, es muy común que el sector privado, consciente de esta democratización, también tenga estas actitudes autoritarias. Sabe que debe consultar, sabe que hay una normatividad y inicia la obra, empieza pensando que tiene, digamos, la autoridad
digamos, de sus recursos para hacerlo sin consultar, porque viene esta en otra dimensión del poder. Claro. La voluntad democrática de todos. Claro, mira, en algunas cuestiones tenemos leyes verdaderamente muy avanzadas. En la parte energética, por ejemplo, en la parte social, por primera vez se exige la manifestación de impacto social. Así es. ¿Sí? Eso es importantísimo. Sin embargo, las inversiones lo ven como un trámite administrativo. No, la manifestación, así como hay la exigencia de una manifestación de impacto ambiental, ahora la ley exige una manifestación de impacto social. Y muchos empresarios lo ven como un costo, trámite. impedimento y algo burocrático, y no reconocen, Exacto. digamos, un compromiso social Claro, que debe tener la consulta todos. previa. Exactamente. Etcétera. Todos estos elementos que tendrían que verse, entender que el entorno de esta comunidad va a ser alterado y lo menos que se puede hacer es sumarlos, convencerlos, hacerlos partícipes y las gentes, yo estoy seguro que lo van a entender. Y por eso entonces este planteamiento que has construido de que reconociendo esta complejidad, esta realidad democrática de nuestro país, es importante introducir la noción de que el poder se debe construir, se debe gerenciar, se debe reconocer, y que está fragmentado y que es parte de la necesidad de construir un gran gobierno. Pero en ese sentido, déjame introducir otro elemento que también es hipotéticamente, académicamente lo planteas en tu libro. También sabemos que el poder puede generar estas visiones de grandeza, de asumir que todo lo sé, todo lo tengo claro, es suficiente que yo lo enuncie. Le llamas la hibris. La hibris. Y esta frase que el poder a veces no es lo que hace es revelar una manera de ser. ¿Cuál es el concepto de hibris que planteas? Porque finalmente lo hemos visto, o sea, el riesgo que tiene alguien que tiene la legitimidad de tener una elección democrática, pero también tiene el impacto de vivir todo el poder del Estado encarnado, si así lo piensa, en su persona. Claro. Mira, Mario, bueno, nuevamente vuelves a tocar un tema fundamental. Bueno, la hibris es una enfermedad, es la enfermedad del poder, no es una opinión mía, la descubrió Pítaco, uno de los sabios griegos, hace más de 2400 años, la descubrió como la enfermedad del poder. Él incluso sostenía, ¿no?, que el poder no transforma al hombre, simplemente lo desenmascara, dice. El poder lo que hace es que a la persona que alcanza y que tiene esta oportunidad, esta enfermedad de la hibris va avanzando, va avanzando. Nosotros la conocemos aquí en nuestro país como mal de ladrillo, ¿no? Sí, se sube al ladrillo. Un funcionario se sube a un ladrillo y piensa que está en el Popocatépetl, ¿no? Que es, empieza a hablar en tercera persona, no escucha, todo lo sabe, no tiene necesidad de consultar, se queda con la última opinión que le dijeron. En fin, en todos estos elementos que van haciendo, que van transformando su personalidad, ¿sí?, su personalidad en soberbia, que van transformando su personalidad en lo más lejano que ves la humildad que se requiere para gobernar, ¿no? Tener la humildad de reconocer cuando se equivoca un gobernante, de reconocer que no todo lo sabe, de reconocer que requiere escuchar a las personas y reconocer que hay muchas personas que saben mucho más que él y que pueden ayudarle y que pueden ser útiles si los escucha. Entonces, la hibris es bueno, así la llama Pítaco, es la enfermedad del poder. Y en ese sentido, déjame terminar el programa esperando, deseando de quien sea electo, independientemente del nombre, tenga, digamos, el reflejo democrático de enfrentar la hibris o el síndrome del ladrillo que tú has bautizado y pueda realmente asumir que construir un gran gobierno implica diálogo, consenso, escuchar, sumar y realmente articular todo el poder posible
con una economía ética, con una ciudadanía activa y con un Estado democrático, legítimo, transparente, eficiente, eficaz, que enfrente la corrupción y las violencias. De eso, déjame invitarte para que una vez pasada la elección, 100 días después, veamos si tus lecciones y consejos que tú reúnes de muchos maestros que pones en este libro han sido tomadas en cuenta y estamos en esa ruta. Yo quiero agradecerte enormemente que estés aquí. Si logramos que quien triunfe el día 1 de diciembre comprenda que tiene el poder formal y que a partir de ese día lo que tiene que hacer es construir el poder real para transformar a nuestro país, bueno, yo creo que estaremos en el camino que México requiere, ¿no? El camino que México necesita, que poder hacer lo que se requiere, no lo que se puede. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos en el próximo programa de México Social. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias.